Bienvenidos a otra vuelta a la historia. Hoy exploramos un tema fascinante, la Biblia. Y muchos se preguntarán si la Biblia fue manipulada a lo largo de los siglos o si Dios la preservó hasta este día. Así que en el episodio de hoy recorreremos la formación del canon, los concilios, la labor de los copistas, la reforma, las traducciones hasta nuestro idioma y sobre todo cómo llega la Biblia hasta el día de hoy a nuestras manos, que acá la tenemos. Vamos a empezar definiendo el canon bíblico. Rodrigo, ¿qué puedes decirme acerca del canon? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cómo se dividen? ¿Qué criterios usaron para tales libros, para decidir cuáles incluir, cuáles sí, cuáles no? Porque sé que hubieron algunos dudosos, algunos Sí. que causaron mucha polémica, que todavía siguen causando polémica. Y finalmente, si hay algún versículo que nos confirme, nos diga que la Biblia es inspirada por Dios. Sí, realmente es un tema muy interesante, justo es el mes de la Biblia, septiembre. Recordamos que Lutero fue, cuando tradujo la Biblia al alemán, fue en septiembre. También recordamos a Jerónimo de Estridón, que tradujo al latín en el año 300. El latín era el idioma predominante en el Imperio Romano. En septiembre también, por eso se celebra en este mes el canon. ¿Cómo se conformó el canon? A lo largo de la historia vemos a hombres que fueron usados, ¿no? por Dios. Hombres que con sus estudios fueron desarrollando los temas. El canon tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, Okay. como sabemos, y 27 en el Nuevo Testamento. El 39 son de Génesis hasta el libro de Zacarías, lo que sería el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis. Nosotros creemos que fueron inspirados por Dios. Es un milagro, yo creo verdaderamente que es un milagro divino, y también creo que hubo autoridades apostólicas, ¿no? Los apóstoles con sus discípulos escribieron en ese momento. Las primeras iglesias que estaban en ese tiempo, recordamos a Roma, a Constantinopla, a Antioquía, Alejandría en Egipto, Túnez, Hipona en África. Realmente ellos se reunieron en concilios para determinar qué libros iban y qué libros no, porque había muchos libros que eran supuestos libros falsificados, ¿no? Sí, y ahora algo que me llama la atención es que la Biblia pareciera que tuviera dos factores, pudiéramos decir un factor humano y un factor divino, porque por un lado la Biblia no podemos negar que sí fue escrita por hombres, viene a ser una enciclopedia de libros, como decías vos, 66 libros, aproximadamente 40 autores en un lapso de tiempo de 1500, 1600 años, y cada uno de esos autores escribió a una audiencia específica, en un contexto, con problemas o desafíos específicos y en una época específica. Eso por un lado, ¿no? Es innegable la parte humana, ¿no? Pero por otro lado tenemos también que la Biblia es la revelación de Dios, sí, o la autorrevelación de Dios. Entonces allí está el factor divino. Justamente el Espíritu Santo inspiró, sopló la palabra. Y algo que me llama la atención, Rodrigo, cuando decimos inspiró, para que el oyente pueda entender, no es como que si estamos acá, vos tenés acá la libreta, estás escribiendo y te pones a pensar, bueno, me voy a inspirar, ¿en qué me voy a inspirar? Voy a pensar en el cielo, en el paisaje, y te pones a escribir o a dibujar algo que se te venga a la mente. Eso puedes decir, bueno, ¿cómo sé que eso vino de Dios? Dios me lo dio. En el caso de la Biblia, no hubo tal inspiración, no es un invento humano. Es una inspiración como si estás escribiendo y yo te susurro, te digo al oído, te dicto lo que vas a escribir. Así, de esa manera fue que los autores fueron inspirados por Dios. O sea, Dios se revela
desde el principio en la creación, pero tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios escrita, que Dios nos muestra en detalle sus atributos, su carácter, y de manera que no es solamente un registro de hombres que tuvieron contacto o que tuvieron experiencias con ese Dios, sino que es más bien Dios mismo revelándose a la humanidad y sobre todo aquello que Él quería comunicar de sus propósitos. Entonces por eso es que la Biblia se le confiere el título como la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si ustedes estudian, hay gente más grande que nosotros que han estudiado hasta el día de hoy y realmente no se contradice. Años y años, la doctrina que tenemos hoy tiene siempre la coherencia, ¿no? Desde Génesis a Apocalipsis hay una coherencia tal que es de Dios. No se puede decir que es algo humano, que por más que hayan habido hombres que han en un momento se han juntado para determinar qué libros que quedaron afuera, como por ejemplo Macabeos, Tobías, Judith o Tomás, el libro de Tomás, sí. Que esos libros se llaman deuterocanónicos, que esa palabra que viene del griego significa libros secundarios, que son históricos, que se pueden leer, estudiar, pero nosotros en la iglesia no lo enseñamos porque no creemos que sea inspirado por Dios. Sí, justamente dice 2 Timoteo 3:16, ¿no? Para fundamentar esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y educar en justicia. También el Salmo 119 dice: tu palabra es lámpara a mis pies, luz en mi camino. Ahora, Rodrigo, vos mencionaste algo acerca de los concilios, sí. De cómo fue preservado el texto. ¿Qué papel tuvieron en la historia los concilios? Sabemos que primero estuvo el concilio de Nicea y también el concilio de Cartago. ¿Cómo pudieron ayudar a proteger, a definir los textos bíblicos de todas esas enseñanzas erróneas, de todas esas herejías que estaban en ese tiempo? Y también, luego, si podemos tocar el tema de la Edad Media, de cómo la Biblia se preservó en la Edad Media, en esa época, pudiéramos decir, oscura de la historia, y qué desafíos enfrentaban los copistas, los amanuenses, los que estaban allí escribiendo texto por texto, con esa exactitud, con esa precisión, y sobre todo, ¿por qué es importante todo este estudio, todo esto para nosotros hoy día? Déjame que te responda la segunda pregunta. Fue preservada por monjes benedictinos, monjes que estaban en conventos. En la Edad Media la iglesia en ese momento estaba dispersa, había muchas cruzadas, lamentablemente eran guerras contra los árabes, contra los judíos, y había personas de las iglesias que formaban y se iban de las ciudades porque ellos consideraban que las ciudades tenían más pecado. Entonces como que hicieron conventos y se alejaron en lugares desérticos, empezaron a habitar, y ahí tenían los rollos que se preservaban. Los masoretas fueron muy importantes en el Antiguo Testamento. Los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, hay una comunidad importante de judíos que un descubrimiento allí, fueron descubiertos. Realmente es muy interesante a lo largo de la historia. Y me preguntabas de los concilios, estas reuniones. Los concilios no determinaron qué canon deberían decir, qué libros deberían llevar, sino que ya la iglesia misma en los primeros tiempos, del año 100 a 300, ya eran aceptados muchos los libros. Por ejemplo, la iglesia en Roma, los libros de Juan, Marcos, Lucas, ya lo tenían, eran aceptados. Otras iglesias, como en Corintio, tenían las epístolas de Pablo, de Corintio, también tenían el Evangelio de Marcos, hay algunas que tenían de Mateo. Habían estos libros como Macabeos, que en su momento, por ejemplo, en lo que es Constantinopla, lo que hoy es Estambul en Turquía, habían libros que tenían también. Pero bueno, lo que es el concilio de Nicea
ahí se determinó y la decisión fue qué es la divinidad de Dios. Se discutió sobre la divinidad de Jesucristo, porque había muchas herejías, como por ejemplo el gnosticismo o el arrianismo. El arrianismo también, sí. Entonces rechazaron esas doctrinas que se enseñaban en ese tiempo y determinaron qué libros eran aceptados. Había libros como Enoch, por ejemplo, que fue un libro falsificado, fue escrito mucho tiempo después del profeta Enoch, que se arrebató de Dios. Pero es importante saber eso, que la iglesia ya eran aceptados esos libros desde el principio de los siglos. Ok, entonces vemos que hubo un cuidado especial para preservar, ¿no?, la Biblia, ¿no? Sí, disculpa, Sí. tengo el acta del concilio de Hipona. Este concilio que se hizo en el año 393 fue una reunión donde se juntaron todos los obispos de las iglesias y ahí determinaron esto. Y mira lo que dice. Esto está en el canon 36 del acta del concilio de Hipona. Dice: además de las escrituras canónicas, nada debe leerse en la iglesia bajo el nombre de escrituras divinas, salvo los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Esto es importante porque ahí está diciendo solo los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tienen que ser enseñados en las iglesias, ningún otro libro más. Es importante. Y nos gustaría que ahora pudiéramos tocar el punto de la Reforma. Luego de la Edad Media, que viene a ser comprendida después de la caída del Imperio de Roma, en los años 400, 500, hasta por ahí el 1500, sí. El descubrimiento de América, la caída de Constantinopla, ¿no? Y viene el tema de la Reforma ahora, ese acceso que hubo al pueblo por parte de Martín Lutero para traducir la Biblia del alemán del latín al alemán, mejor dicho. ¿Qué papel jugó Gutenberg y por qué fue importante traducir la Biblia a estas lenguas? Sí, sin lugar a dudas, Lutero fue muy importante. Después de Wycliffe en Inglaterra, de Tyndall, que fueron el que tradujo al inglés, Lutero fue al alemán. Y el pueblo no sabía el latín. La clase media y alta era la que dominaba el latín. O sea, el pueblo no entendía la Biblia, no se lo explicaba. Y Lutero quería eso, llevar la traducción al pueblo, a que todos puedan entender. Porque la Biblia es para todos, es un libro que se tiene que enseñar para todos, es de Dios hacia el pueblo. Entonces, lo que hizo Lutero es traducir. Luchó, aparte de luchar contra la corrupción de la Iglesia Católica, la venta de indulgencia, pero eso es lo importante que hizo Lutero. Después todos los demás idiomas que se han descubierto. Yo tengo un montón de idiomas en los primeros tiempos, si querés que te lo leo, pero bueno, sí, es interesante porque en los primeros siglos, en el año 380 después de Cristo, sabemos que Jerónimo de Estridón tradujo la Vulgata latina, del griego al latín. Se tradujo al siríaco, que es la traducción al arameo, la Peshita, en el año 431, que se leía en Medio Oriente, en China, en toda la India. El copto egipto en el 200, el idioma armenio. Esto fue hecho por un soldado cristiano del Imperio Romano que se llama Mestop. Inventó el alfabeto en el año 400 después de Cristo. Al idioma georgiano en las montañas del Cáucaso, a los idiomas de los eslavos, Cirilo y Metodio, que lo llamaban apóstoles de los eslavos, que inventaron el alfabeto glagolítico y el cirílico, que son utilizados y muy parecidos al ruso y otros idiomas de Eurasia. Las versiones etíopes en África, en el norte de África, las versiones y traducciones de escrituras hebreas, como la Septuaginta al griego, el Targumés en arameos. Esto te estoy hablando dentro de los primeros siglos de la Iglesia. Y después vemos también las traducciones que hizo Lutero al alemán ya en el año 1500, Pierre Robert Olivetan al francés, el que era primo de Calvino al suizo, João Ferreira de Almeida al portugués, Antonio Brucioli al italiano,
y Jacob van Lisbelot en neerlandés, entre muchos otros idiomas más. Te cuento, hay 776 lenguas indígenas que se han traducido y 1798 del Nuevo Testamento, o sea, de diferentes idiomas indígenas del mundo. Es impresionante. Es impresionante. Es el libro que más traducciones hay. No hay ningún libro que se pueda comparar a la Biblia. Impresionante. Y también quienes tradujeron la Biblia al español, es importante recordar que fue Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Un 26 de septiembre de 1569 en Suiza se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia al español, que fue conocida como la Biblia del Oso por la ilustración que tenía en la portada, ¿no? Y esta traducción, como ya mencioné, hecha por Cipriano, por Casiodoro de Reina y luego revisada por Cipriano de Varela, es la de mayor circulación en el mundo de habla hispana y también la más apreciada por nuestras iglesias, las iglesias cristianas evangélicas protestantes. Sumado a esto, como mencionabas al principio, recordamos este mes de septiembre como el mes de la Biblia, no solamente porque un 26 de septiembre fue traducida al español, fue impresa los primeros ejemplares, sino que también Lutero, como ya mencionabas en la historia, en septiembre de 1522 fue la imprenta en Wittenberg, que esto marcó un antes y un después porque la puso al alcance de todo el pueblo. Y también un 30 de septiembre, como ya mencionaba, Jerónimo de Estridón, la Iglesia Católica Romana conmemora el día conocido como San Jerónimo, porque es el responsable de la traducción de la Vulgata. Y esta se ha convertido de profunda influencia para ellos, ¿no? para los estudios y toda su teología. Ahora, aparte... Primero quiero comentar algo que lo que estabas hablando. Los masoretas, los encargados de preservar lo que es el Antiguo Testamento, lo que tenemos, ellos contaban palabra por palabra. O sea, cada letra de la Biblia las contaban para no equivocarse. Es impresionante la minuciosidad y el cuidado que tenían para no equivocarse. Y es algo muy valioso esto para nosotros, porque realmente ellos, el esfuerzo que pusieron para que nosotros tengamos la Biblia, hay que estar agradecidos porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y tenemos la luz al mundo. Realmente es impresionante. Claro, hay algunos comentarios también, me gustaría que podamos leerlos. Por ejemplo, Martín Lutero decía acerca de la epístola de Santiago, decía: en una palabra, San Juan y sus epístolas, las epístolas de San Pablo, especialmente las de Romanos, Gálatas y Efesios y la primera epístola de San Pedro, son el verdadero núcleo y médula de todos los libros. Pero esta epístola de Santiago no parece proceder de un apóstol, pues no contiene nada del Evangelio ni de la doctrina de Cristo, salvo un poco sobre la fe y las obras. Es una epístola de paja comparada con estas otras porque no tiene carácter evangélico. Es fuerte su comentario, ¿no? Por un tema quizá controversial, el tema de la fe y de las obras. Claro, o sea, el énfasis de Lutero siempre fue que la salvación es por fe. Yo creo que no estoy de acuerdo con Lutero. Hizo muchísimas cosas muy valiosas para la iglesia, Lutero, de poder tener, pero Santiago creo que la fe muestra las obras, ¿no? El cristiano, el que tiene fe, muestra las buenas obras. Creo que eso es lo más importante de este libro. Sí, y sobre los libros apócrifos comentaba que no se consideran iguales a las Sagradas Escrituras, pero son útiles y buenos para leer, como lo mencionabas hace un ratito. También tenemos algunos comentarios, no sé si te gustaría leer, de Eusebio y Atanasio de Alejandría, que eso data de los años 300 después de Cristo. Bueno, Eusebio de Cesarea, sabrán que fue el primer historiador. Hizo un libro que se llama Historia Eclesiástica. Muchos de los padres de la iglesia lo conocemos
porque él los mencionó y él narró sus historias. Por eso es muy importante Eusebio para la iglesia. Estudiar a Eusebio y sus libros, y sobre todo historia eclesiástica, es muy, muy importante. Él decía: entre los libros aceptados están los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo, la primera de Pedro, la primera de Juan, con dudas el Apocalipsis. Entre los disputados están Santiago, Judas, segunda de Pedro y la segunda y tercera de Juan. Eso él mencionaba. Y Atanasio de Alejandría también fue muy importante porque él fue el primero en narrar cuáles eran los libros del Nuevo Testamento. Y narró todos los libros del Nuevo Testamento. O sea, menciona a todos. En el año 296 dice: de nuevo no es tedioso hablar de los libros del Nuevo Testamento. Estos son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después los Hechos de los Apóstoles y las epístolas. 7 a saber, de Santiago 1, de Pedro 2, de Juan 3. Después de estas, una de Judas. Además hay 14 epístolas de Pablo escritas en este orden. La primera a los romanos, luego 2 a los corintios. Después de estas a los gálatas, siguiente a los efesios, luego a los filipenses, luego a los colosenses, después de estas 2 a los tesalonicenses, y la que es a los hebreos, y de nuevo 2 a Timoteo, 1 a Tito, y por último la que es a Filemón. Y además la revelación de Juan, que yo considero que es de Apocalipsis. Estos libros son divinos y deben leerse en las iglesias para evitar herejías. Eso es lo que decía. Todos los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, ya en el año 296, los primeros siglos de la iglesia, ya los menciona. También un comentario de William Tyndale acerca de la autoridad de la Escritura. Es un prólogo al Nuevo Testamento en el año 1526. Él decía: la Escritura es la luz de Dios y por ella conocemos a Cristo, nuestro Salvador. No necesitamos otra autoridad que la que el Espíritu Santo testifica en los corazones de los fieles. Los apóstoles escribieron lo que Cristo les mandó y eso es suficiente para la iglesia. Y sobre el acceso a la Biblia, en una carta escribió: deseo que el más humilde labrador pueda leer la Escritura y conocer más de ella que los obispos que la prohíben, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y no necesita de la tradición humana para probarse. Se ve que había mucha persecución ahí cuando, fue el que tradujo al inglés, William Tyndale. Yo tengo Casiodoro Reina, que lo tradujo al español. No sé si lo leímos, no lo leímos, pero no lo hemos leído. Pues. Dice: no hemos incluido los libros apócrifos en los canónicos porque no se hallan en el canon hebreo, ni fueron recibidos por los judíos, quienes fue confiada la palabra de Dios. Aunque son de provecho para la edificación, no tienen autoridad para establecer doctrina. Esto lo hizo en el prólogo de la Biblia del oso, que conocemos que fue la primera Biblia al castellano. Había un oso, si lo buscan en internet, hay un oso comiendo de la miel de un árbol, abajo de un árbol. Es muy hermoso el dibujo. Y además dice, hablando sobre los demás textos, dice: la Sagrada Escritura se prueba a sí misma por el Espíritu Santo, que en ella habla, y no necesita del testimonio de los hombres para ser creída, pues su luz es más clara que el sol. Eso es lo que decía Casiodoro de Reina, el primero en traducir al castellano, nuestro idioma. También un comentario de Charles Spurgeon en los años 1800, reconocido predicador y pastor, decía sobre la inspiración del canon, decía: toda la escritura es inspirada por Dios y no hay palabra en estos 66 libros que no venga de él. El canon se cerró cuando el último apóstol partió y ni el hombre ni el demonio pueden añadir o quitar de él. Y sobre los apócrifos, los libros apócrifos, dice: aunque los leían los antiguos, no tienen la marca del Espíritu Santo. Pueden ser útiles para la historia, pero no para la doctrina, pues carecen de la unidad y del poder del Evangelio. Es impresionante. Similares algunos comentarios, sí, ¿no? de diversos autores. Sí. Y también Calvino decía: la Escritura tiene en sí misma suficiente autoridad para ser creída, no porque los hombres la prueben, sino porque lleva en sí la marca de Dios. El testimonio del Espíritu Santo es más excelente que toda razón, y no necesitamos que la Iglesia añada su aprobación, pues la palabra de Dios se prueba a sí misma. No se contradice. Realmente estos hombres, con su saber siempre le dan el énfasis a Dios, ¿no? Inspirados a Dios.
Y realmente, ¿qué significa tener la Biblia en nuestras manos hoy? Sí, es un privilegio, yo creo que es un privilegio y también es una responsabilidad tener ese acceso directo a algo que generaciones anteriores solamente podían soñar y nosotros lo tenemos en nuestras manos y eso Sí. nos lleva a pensar en valorarla y no solamente valorarla conociéndola, sino viviendo la palabra de Dios, leyéndola a diario, meditando en ella, aplicando sus enseñanzas en nuestra vida devocional, en nuestra vida diaria. Ahora, es importante conocer toda esta historia porque apreciamos mejor el esfuerzo, vemos más claro el panorama de otros creyentes, de cómo Dios preservó la Biblia a lo largo de los siglos y vemos también que todo esto es un testimonio también de una fe viva, de una fe que persevera, y que perseveró aún en medio de la censura, aún en medio de esos tiempos de oscurantismo, Sí. donde no se leía, donde no se enseñaba al pueblo. Dios siempre preservó, cuidó, guardó su palabra. Sí. Se prohibía entonces, también. Corea del Norte, saben, un país que no tiene acceso a la Biblia. No dejan, hay veces que escuchamos historias que narran que mandan Biblias con globos aerostáticos para que caigan en el suelo coreano. Ellos no tienen. La verdad que nosotros sí lo tenemos y realmente la valoramos como si fuera la palabra de Dios, como nuestra, y la tenemos que leer con reverencia y con gratitud, realmente como el Señor ha usado a estos hombres para que nosotros la pudiéramos leer y yo te pido a vos que nos estás mirando, que la leas, que la medites, que Dios te va a enseñar muchas cosas muy interesantes que nunca sabías. Una de las cosas que más nos deja a nosotros Dios es el amor que tiene en Cristo, ¿no? Y realmente cómo nos cambia la vida. A mí, por ejemplo, a mí me cambió y para bien, siempre para bien. Es algo nuevo. Amén. Hay un comentario que tenía que dice, donde la Biblia es callada, cerrada y olvidada, el error y las supersticiones reinan. Donde la Biblia es obedecida, Cristo mismo habita y reina. Así que cada página de la Biblia que hoy podemos tener en nuestras manos tiene detrás siglos de historia, concilios, como ya vimos, monjes, reformadores, traductores, que arriesgaron todo, arriesgaron hasta su vida por transmitir el mensaje que Dios quiso comunicar a la audiencia original hasta nuestros días. Así que leerla no solamente es un conocimiento intelectual, sino un acto de comunión también con esa historia, con ese Dios de la historia, y eso es lo que queremos dejarles de este episodio. Hay muchas cosas más, muchos argumentos que pudiéramos ver, el hecho de que la Biblia se ha encontrado más de 5.000 copias de los manuscritos, ¿no? Y superior a todos los pensamientos de los griegos, de los filósofos de aquellos tiempos. Y también el hecho de ver cómo un autor hace referencia a otro autor que vivió miles de años de anticipación, o sea, cómo la Biblia es inerrante, es inequívoca, cómo la Biblia da en el blanco, en el corazón de cada persona, de cada creyente. Y verdaderamente, como decías vos, Rodri, no solamente nos cambia, sino que nos ayuda a crecer, a ser cada día nutridos, alimentados por esa palabra de Dios. Y por eso, finalmente, es el libro más confiable. Dice en Segunda de Pedro, 1:21, dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en todo lugar, en todo tiempo. Así que gracias por acompañarnos a otra vuelta a la historia. Rodrigo, ¿hay algún mensaje final que quisieras compartir? No, la verdad que hoy es el mes de la Biblia y estamos agradecidos, ¿no? La verdad que estamos muy contentos de poder festejarla y poder tenerla en nuestras manos. Bueno, muchas gracias y nos veremos en el próximo episodio.